Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio universitario donde convocamos a nuestros profesores investigadores para que nos hablen de sus proyectos de investigación, que nos hablen de el avance y sobre todo de los resultados que vuelcan en sus libros. En este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se conjugan los trabajos de Garza TV, de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, del Consejo Editorial Universitario y desde luego de nuestros profesores investigadores. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a Maribel Rojas. Maribel, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, maestro Marcial. Muchas gracias a TV Garza. Gracias. Y pues bueno, Maribel es licenciada y maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. De la UNAM. Allí hiciste los dos niveles de estudio. Sí. Y estás como profesora investigadora del Instituto de Artes en Mineral del Monte, Real del Monte, que decimos con la calidez coloquial. ¿Desde cuándo? Desde el 2002, junio 2002. A los pocos meses de fundado el instituto ya te habías incorporado. Así es. ¿Y qué 15 años? ¿Qué tal? Justamente junio de 2002. 15 años, Maribel. ¿Qué han sido para ti estos 15 años de trabajo con jóvenes, formando nuevos artistas, trabajando en investigación? ¿Qué ha representado para ti? Pues un reto y muy gratificante. Además. Es un reto por el hecho de que uno es consciente de que tiene que formar nuevas generaciones que se dediquen al arte, que se interesen por la cultura de nuestro estado, de nuestro país. Y muy gratificante porque vemos los resultados que muchos estudiantes y egresados han hecho como impacto, ¿no? En el desarrollo de la cultura. Eso es muy gratificante. Desde luego que sí. Han tenido ustedes alumnos brillantísimos. He tenido la oportunidad de asistir a algunas exposiciones de finales de cursos, de finales de carrera, y verdaderamente sorprendentes, donde se ve definitivamente conjugada la labor de los profesores y el talento creativo de los alumnos, pero es una conjugación. Así que felicidades por lo que a ustedes toca. Y bueno, ¿y por qué la vocación personal tuya por el arte? Tanto por la teoría como por la docencia, por la investigación y por la creación, porque también sabemos que no has dejado la creación artística. Constantemente tú y otros compañeros de la licenciatura en Artes Visuales están creando y exponiendo. ¿Por qué la vocación? Cuéntanos. El arte, en realidad, yo cuando tuve el primer acercamiento fue por la necesidad de trabajar con materiales y de desarrollar algo con las manos. Sin embargo, ya en la preparatoria supe que esto tenía una profesionalización, que era una licenciatura en Artes Visuales. Cuando me empecé a involucrar con otras técnicas, también me di cuenta que la historia del arte era muy interesante. Muy rica. Muy rica, porque describía perfectamente cómo se había desarrollado la imagen en diferentes técnicas, involucraba la escultura, la arquitectura, involucraba muchas otras técnicas o medios de expresión artística, y eso me sedujo. Totalmente, sí. Entonces era como alinear la práctica que yo tenía y tratar de encontrarme una identidad en la historia del arte. Pero después vino la teoría, y la teoría me explicó otras cosas, la filosofía del arte, ¿no? La estética, y entonces empecé a entender que no nada más era la necesidad de crear, sino incluso también dónde estaba esa necesidad en la mente, cómo se explicaba, cómo se podía entender o se podía describir en palabras. Claro, y además cómo la transmitías como profesora, como investigadora y como creadora. Así que la necesidad de crear y de creer, diríamos. Exactamente. Sí. Y además que han hecho ustedes muy buen equipo de trabajo, en general en el instituto, pero ustedes particularmente en Artes Visuales, constantemente están generando locuras egregias con los alumnos. Y digo con mucho respeto locuras egregias porque de verdad buscan establecer
nuevas propuestas que rompan viejos esquemas y que a nosotros como espectadores nos genere una nueva perspectiva de la visión del arte. ¿Les satisface eso? Yo creo que sí. Se nota. Es la carrera más bonita para mí. Claro. Es la más bonita. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Maribel, que nos compartes estas convicciones personales, porque además las reflejas en tu trabajo. He platicado con algunos alumnos tuyos, admiran tu entrega. Y bueno, y ahora, Maribel, queremos que nos platiques este libro, Prácticas Visuales en el Arte Actual, una línea de investigación que desarrollaron ustedes de la licenciatura en Artes Visuales, y sale este trabajo en el 2015, hace 2 años. Voy a leer el índice. Presentación, desde luego, explican ustedes en términos generales. Es más, creo que fue de los primeros trabajos que emiten ustedes de este cuerpo académico. Luego está análisis y reflexión en torno a la gráfica contemporánea, precisamente la aportación tuya. El laboratorio AV, Artes Visuales, un proyecto teórico práctico en experimentación, artes visuales, audiovisual y actividad visual, de Miki Yokoigawa. Luego, Mujer, Imagen Gráfica y Representación, la construcción social de la imagen femenina en el arte contemporáneo, de Gisela Ivonne Cázares Cerda. Luego, Geometría del Deseo, notas hacia una teoría acerca del arte, subjetividad y conocimiento, de Gabriela López Portillo Isunza y de John Lundberg. Pues temas muy interesantes, y ustedes, bueno, aportan esto. Platícanos un poco primero en términos generales del libro y luego nos platicas de tu propio artículo. ¿Qué propusieron ustedes con este trabajo impreso, con esta colección de artículos? La intención sobre todo era difundir lo que nosotros hemos encontrado en la búsqueda de, no solamente de textos de teoría, sino también lo que hemos encontrado en la práctica, ¿no? Hacer esa reflexión teórica sobre la producción, ¿no? Sobre la generación de imágenes mediante diferentes medios, sobre el análisis de esas imágenes, sobre cómo convive el arte con otra, en sí con la cultura visual, con otras, digamos, otras imágenes que no necesariamente son arte. Y en este caso, pues era un poco vertir en ella las reflexiones que cada una tenía desde su quehacer artístico. Sí, porque además, aunque todos los que acabo de nombrar como autores pertenecen al área de artes visuales, definitivamente sus líneas de creación y de conocimiento, sus líneas disciplinares son diferentes. Entonces, por ejemplo, te preguntaría en el caso de Mujer, Imagen Gráfica y Representación, la construcción social de la imagen femenina en el arte contemporáneo, de Gisela, ¿qué nos está proponiendo? Es un texto muy interesante. A mí me parece que sobre todo es muy interesante porque involucra a todos, a los hombres y a las mujeres. Habla de la construcción de la imagen en el cine, pero eso involucra la mirada masculina, ¿no? Y la mujer, cómo se representa, ¿no? o cómo se dirige ante un medio, ¿no? Que en este caso es el cine. Entonces, siempre estamos como pensando que la sociedad construye a los medios, pero también los medios nos construyen a nosotros. Claro, definitivamente. Caso, el cine muchas veces ha dado diferentes estereotipos de cómo deben ser las mujeres, y las mujeres nos vamos identificando con cada uno de estos papeles. Y me parece que Gisela hace una muy buena reflexión y análisis sobre varias películas que abordan el tema justamente de la imagen mirada como objeto de deseo. Y eso es muy interesante porque muchas veces este tipo de miradas son muy maquilladas, o a veces son tan sutiles que no las alcanzamos a ver. Pero están marcando una educación una educación visual. Sí, definitivamente, y una orientación para la conducta, como bien lo dices, estereotipada. Interesante. Gabriela López y John Lundberg, ¿qué nos proponen en Geometría del Deseo? Bueno, ellos hablan de una manera más
personal sobre algunas notas sobre arte, ¿no? Teorizan, pero al mismo tiempo me parece que hacen como unas... es una teoría, podríamos decirla, muy subjetiva, porque llega a tomar también ciertas ideas, ¿no? Relacionadas como con los sentidos, ¿no? Con los sentidos, con la vida cotidiana, ¿no? No es tanto una teoría filosófica, podría pensarse así, pero es más personal, ¿no? Es muy intuitiva, hasta podría yo decirlo. Sí, suena interesante también. Y luego Miki Yokoigawa nos propone Laboratorio AB, un proyecto teórico práctico en experimentación, artes visuales, audiovisual y actividad visual. ¿Qué nos sugiere Miki en este trabajo? Bueno, Miki tiene un grupo que se llama Laboratorio AB, donde le interesa participar con los alumnos en diferentes proyectos que involucren todos estos medios, ¿no? El medio audiovisual, ¿no? Todo lo que involucre también, en este caso, medios que refieran a, igual, cómo se construye la sociedad, la mirada, ¿no? Y ella también parte de muchas veces de teorías feministas, eso. Es interesante. Es interesante, ya lo creo que sí. Y además, bueno, con toda la riqueza tecnológica que se va incrementando día a día precisamente en el manejo y en la socialización de, bueno, ¿qué más decirlo con este aparatito que es el teléfono celular? Que definitivamente, bueno, nos ofrece aplicaciones tan sofisticadas cada vez, que han ido desplazando a la cámara fotográfica, han ido desplazando a la cámara de video, a la grabadora, todo en uno. Seguramente que mucho de esto a nivel de laboratorio, de experimentación, debe estar arrojando resultados interesantes. Y dejé al último el artículo Análisis y reflexión en torno a la gráfica contemporánea. ¿Qué nos dice Maribel Rojas? ¿Qué nos dices en este artículo tuyo? Cuéntanos. Extiéndete y cuéntanos qué nos dices tú de tu propia aportación, Maribel. Yo vengo de la orientación de grabado. Es un medio de reproducción múltiple que siempre está vinculado con lo artesanal o con el oficio. En mi caso, yo traté de involucrar dos medios, o sea, el medio más tradicional, más artesanal, técnico, y el medio tecnológico. A ver, antes de que sigas, ¿por qué artesanal? Porque desde que se produce tiene que ver o implica las manos, materiales que adoptan diferentes formas, pero además cuando se aprecia justamente esa parte, claro. Digamos, se aprecia mucho el color, la textura, o sea, involucra todos estos elementos visuales, ¿no? Que se perciben mediante los sentidos. Claro, o sea que en este caso lo artesanal nos lleva a una calidad de trabajo singular. Vamos a ir a un corte promocional, Maribel, y regresamos para que nos sigas platicando de tu artículo y para que nos digas por qué apreciamos más el arte y más el arte contemporáneo, justamente cuando tenemos lecturas previas como estas que ustedes nos proponen. Regresamos enseguida.
Pues aquí regresamos, amigos, en Editorialmente. Estamos platicando con Maribel Rojas. Maribel, como decíamos en la primera parte, es licenciada y maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha incorporado a nuestro instituto desde hace 15 años, además haciendo docencia, investigación, creación, gestión, extensión, en fin, un trabajo integral, sí, que además es muy interesante. Y además, Maribel, ¿cuál es la responsabilidad que tanto agrada y pesa, pero en el buen sentido, la responsabilidad de formar nuevas generaciones de profesionistas de las artes y la cultura? Es muy fuerte, pero muy bonita. Sí, es un trabajo debe ser un trabajo muy entregado. Nosotros pues decimos que trabajamos de tiempo repleto porque es estar no solamente al frente del grupo, sino siempre estar en constante actualización, en constante producción, porque uno no puede enseñar si uno no lo hace. No lo hace, efectivamente. Entonces sí, uno se tiene que enfrentar a esos problemas para poder resolverlos y saber cómo los tienen que resolver los estudiantes. Y uno tiene que conocer lo que uno hace, lo que a uno le interesa y además lo que le interesa a los estudiantes. Claro. Entonces es mucho tiempo lo que se dedica, es salir de la escuela y volcarse sobre los libros o buscar exposiciones, asistir a las exposiciones. Claro, definitivamente. Estar completa renovación de conocimiento, de bibliografía, de apreciación. De apreciación. Y además invitar a los alumnos a que vayan a las exposiciones. Tenemos aquí la ventaja de la Ciudad de México a corta distancia, y además, bueno, qué cantidad de galerías, de museos, de áreas de exhibición en todos lados. Yo creo que se acaba el año y no acabamos de ver todas las propuestas de exposiciones nacionales y de artistas extranjeros que nos llegan. A veces el disgusto es que no nos alcanza el tiempo, pero es una riqueza. Y desde luego las que tenemos aquí en el ámbito regional, en la ciudad de Pachuca, que ya afortunadamente hay varios centros, nuestra propia universidad, sí. En fin, y desde luego en el Real. Pues qué bueno, felicidades por esa labor, Maribel. Pero estábamos hablando de tu artículo. Te interrumpí preguntándote porque me gustó mucho el uso que hiciste de la palabra artesanal. El grabado tradicional que se cifraba en lo artesanal, pero que además con una conexión intelectual y una visión artística muy fuerte para poder llevar a cabo este trabajo. A ver, de las técnicas tradicionales del grabado, menciónanos 2 o 3 para constatarlas con esto que nos propones en torno a las aportaciones contemporáneas. Bueno, por ejemplo, en el grabado existen medios mucho más antiguos, como es el grabado de la talla en madera, grabado en madera, después el grabado en metal. El grabado en metal lo que tiene, y muy rico, por eso me atreví a decir artesanal, es que utiliza mucho la cocina. Uno tiene que saber recetas, uno tiene que saber las cantidades exactas para que la técnica quede con la imagen ideal o con digamos, la atmósfera o el efecto ideal que uno busca. Entonces, es eso. La litografía también requiere de mucha cocina. Nosotros le decimos cocina porque involucran ácidos, involucran talco, involucran tintas, involucran barnices, ¿no? Entonces son y además cantidades... los papeles de impresión, generalmente el de algodón, ¿verdad? El de base de algodón es el que más utilizan, pero yo también he visto artistas que utilizan otros soportes para hacer el grabado, entonces bueno, no hay límites. No. Son ustedes bastante rebeldes, no les gustan los límites, siempre andan buscando y experimentando en el grabado. Y luego, tú aquí en este artículo aportas cómo ese grabado, esas fórmulas tradicionales no desaparecen, pero sí se matizan, se enriquecen con las propuestas que la tecnología contemporánea nos da. ¿Qué es lo que pasa en este trabajo tuyo? Que además es muy, muy atractivo. Mi idea sobre todo era tratar de hacer una convivencia entre todos los medios. El grabador, digamos,
purista, solo dice, el grabado existe nada más en el taller y no pasa de ahí, ¿no? Y yo creo que el arte también tiene que transformarse y tiene que adaptarse a las ponerse nuevas. al tiempo. Exactamente, entonces no podemos pensar que el grabado se contrapone a los medios, en este caso a los medios digitales, sino más bien se enriquece, se complementa. Sí. Y mi idea era hacer grabado desde la técnica artesanal, ¿no? Desde la técnica de reproducción, y después llevarla a un medio, que en este caso sería el Internet. Entonces yo, mi aportación es ver en la imagen de grabado, darle movimiento, darle espacio, darle temporalidad, ¿no? A partir de llevarlo a una página web, que en este caso y así está considerado, ese tipo de arte se llama net art, porque está pensado solamente para ser consumido en Internet. Sí. Entonces también ahí parto de la idea de que muchas veces en las galerías los tiempos son limitados, tenemos condicionamientos de no te acerques a la obra, no puedes tomar fotos. Sí, una inhibición para el espectador, es cierto. No lo hago, lo confieso con toda franqueza, pero ¿cuántas veces tiene uno ganas de sentir, no de hacerlo por ocioso, sino de sentir la textura que propone el artista? Y pocos son los que lo permiten con su obra. Alex Kander, por ejemplo, él dice, sí, mi escultura es para que se sienta, ¿no? Algunos lo permiten, pero en general, por protección de la propia obra, no se permite ni acercarse, ni tomarle fotos, sobre todo cuando puede ser afectada por los flashes y todo eso. Y además por protección misma, ¿no? Sí. Entonces, es interesante esto que planteas y digamos que la condición tradicional de apreciación del arte, en las galerías, en las pinacotecas, ha generado una cultura de la apreciación distante, aunque esté uno a medio metro, pero no deja de ser distante. ¿Y ahora qué estás proponiendo con el manejo en Internet? Que el espectador deje de ser espectador, que sea participante de la obra. Es un poco como sucede con el cine. O sea, el cine existe en las latas, existe en los carretes, pero el cine no es cine si no hay alguien que lo vea. Claro. Y en este caso, el net art o este tipo de práctica artística no existe si no existe el participante, si no existe la persona que aprieta el botón y que va navegando en Internet y que va construyendo una historia. Yo tengo una historia que propongo ahí en el site para que el espectador se pueda mover, pero yo no le estoy diciendo la lectura. Quien la construye finalmente es el que interactúa con el medio. Es un poco también como pasa con los videojuegos. Claro. O sea, el videojuego está ahí con muchas trampas, ¿no? Y con muchos pasadizos. Sí. Y ya uno es el que decide entrar o no. Y me parece que esa es la ventaja de trabajar con este tipo de medios. Buscar la interacción, la interactividad y hasta cierto punto la intervención del participante en la obra. Es decir, ustedes están provocando que el espectador se asuma como alguien mucho más activo que el espectador tradicional. ¿Y qué has encontrado como efecto en algunas personas que hayas podido platicar con ellos después de que entran a esta experiencia? Se pierden, es decir, a veces no saben, piensan que es una página de publicidad y entonces quieren ver más actividad, como apareciendo publicidad por todos lados y se quedan pasivos. Y entonces yo les digo, es que tú tienes que apretar los botones, ellos te van a llevar a otros lados y tú decidirás si te regresas o cambias de ruta. Porque la idea de mi proyecto de NetArt es hablar de la ciudad. Entonces, como se construye la ciudad que tiene muchas rutas, así está construido el site. Y bueno, muchas veces también como que está pensada
para que haya una poética de la ciudad. Entonces, cuando hacemos poética, tenemos que sentarnos, tenemos que respirar, tenemos que ser pacientes. En la ciudad todo es rápido. Sí, ajetreado. Y yo lo que trato con estas imágenes es generar poesía, ¿no? Desde textos, imágenes, sonido, movimiento. Un movimiento más ralentizado que el que tenemos en la ciudad. Entonces muchas veces sí me dicen algunas personas que han entrado al site, es que me quedo escuchando la música y de pronto doy otra vez clic, ¿no? Y ya luego no sé qué hacer, o me da como temor de que me vaya a meter a otro lugar. Y entonces pienso que no estamos todavía como con esa cultura, ¿no? De explorar. A veces estamos actuando como sucede con el museo, nos quedamos retraídos, pasmados. Y como que alguien nos diga, esta es la sala 1, esta es la sala 2. Sí. Y no somos capaces de decir, no quiero entrar a la sala 2, me quiero ir al final y regresar. Efectivamente, que creo que muchos tenemos esa inquietud, pero a veces pasa que el propio guía o el policía te dice, no, sigue esta sala, espéreme, yo quiero otra cosa. Y además ahorita que lo mencionas con los museos, estos nuevos museos que son interactivos ahora, se apoyan mucho en la tecnología contemporánea, y precisamente he visto que hay gente que a la hora de operar, no sé, una guía en una pantalla, y a la hora de tener que teclear, lo hace con mucho cuidado. Y si lo pensamos, hay museos contemporáneos que son más participación del espectador y que tenemos que aprender una nueva técnica de ser espectadores activos. O en este caso también de aprender a interactuar más con el arte. Sí. Porque sí, creo que como cambia la mentalidad también de las nuevas generaciones, ellos buscan, ya no se quedan solo con contemplar. No. Ellos quieren algo más, acción. Y al mismo tiempo, ¿cómo ves tú cuando un nuevo espectador se ha formado ya, regresar a la apreciación de obras con un peso icónico a nivel mundial, por decir algo, la clásica Gioconda o el Jardín de las Delicias del Bosco, que igual cuando lleguemos a verlo vamos a tener que ponernos las manos atrás para no tener la inquietud de quererla tocar, pero que estamos admirando un trabajo dinámico, con una mentalidad nueva. ¿Cómo sientes que va a repercutir esto? Por el contraste. Siento que por el contraste estamos acostumbrados a este tipo de medios y de visualidad tan rápida, que el contraste con otro tiempo plasmado ahí, eso es lo que lo vamos a consumir, lo vamos a entender, pero también vamos a entender otras cosas que no vemos ahora. Definitivamente. Por eso tengo la última pregunta. ¿Por qué recomiendas que alumnos, compañeros y quienes no estamos estudiando artes visuales en una licenciatura, pero que queremos apreciarlo en una galería, por qué nos recomendarías leer estos 4 interesantes artículos del libro Prácticas Visuales en el Arte Actual? Bueno, primero porque casi no hay libros que hablen sobre arte en México. Son muy pocos. Y generalmente los libros que hablan sobre arte en México están hechos por historiadores o teóricos. Y estos 4 artículos son hechos por artistas que también han trabajado en la docencia, entonces involucran todas las experiencias vertidas en ellos, ¿no? No nada más es teorizar sin haber tenido de cerca el material, sin haber tenido una problemática, ¿no? con el proyecto, ¿no? Y me parece que eso es enriquecedor. Muy pocos artistas hablan sobre su obra, muy pocos teorizan, ¿no? O analizan su obra. Generalmente el artista solo se dedica a producir y otro es el que escribe. Que venga a hablar de mi obra. Exactamente, pero aquí nosotros hablamos de lo que hacemos, y me parece que por eso debe ser
interesante y porque además hay muy poca historia del arte. Y además, de verdad, ahora que leía yo los artículos, efectivamente sentía eso, una nueva manera de decirme las cosas, me lo acabas de explicar por qué. Maribel Rojas, muchísimas gracias por participar en este libro, por producirlo y desde luego por venir en esta ocasión aquí con nosotros a comentarnos sobre este libro, que además pues, lo pueden ustedes buscar en la librería Carácter de nuestra universidad, en Ciudad del Conocimiento, pueden ustedes ir a las bibliotecas de esta institución, léanlo. Vayan a una galería con una lectura previa, les aseguro que van ustedes a encontrarse con una experiencia más enriquecedora. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Gracias a tus compañeros y a usted que nos ha seguido. Lo esperamos en la próxima emisión.